Por siglos los secretos de Dios permanecieron ocultos en lenguas antiguas, hebreo, arameo y griego. Hoy es tiempo de revelarlos. Descubre los misterios de las Escrituras desde su idioma original y con una visión teológica profunda. Con el rabino y apóstol Pablo Carbonell, adéntrate en el conocimiento divino que transforma el alma. La verdad de Dios revelada, donde el misterio se convierte en luz. Solo por Canal 8 de Cablevisión, tu nueva visión live. Bendiciones para todos mis amados, saludos y bendiciones. Que Dios les guarde, les saluda su amigo, Apóstol Pablo Carbonell. Un enorme gusto poder estar a través de este canal. Y hoy le traigo un tema muy interesante. Se llama un mensaje oculto. Pero antes que nada, les voy a dar un contexto histórico de lo que sucedió para llegar a este mensaje oculto. Resulta que todo comienza con Israel, estando bajo un cautiverio egipcio. Estamos hablando 1600 antes de Cristo aproximadamente, cuando los israelitas por hambre, buscando sustento, llegan a, a Egipto, encuentran sustento, encuentran su territorio, Gosén, una tierra maravillosa, viven allí, empiezan a multiplicarse, a crecer en abundancia. Pero ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo, los faraones llegaron a incomodarse y a tener miedo de los israelitas, dado a que estaban creciendo muchísimo. Entonces los oprimieron, empezaron a oprimir, a castigarlos, a tenerlos como esclavos a los israelitas. Tanto así que el clamor subió hasta el cielo, hasta el trono de Dios, y Dios escuchó el clamor de ellos y entonces mandó un libertador. Estamos hablando de quién? De Moisés. Moisés, el libertador de los israelitas en Egipto. Y cuando salen, más o menos en el aproximadamente 1400 antes de Cristo, salen los israelitas de su cautiverio egipcio, y entonces este cautiverio los lleva por deambular por el desierto. En el desierto llegan al Sinaí, a donde se van a encontrar con el eterno Dios, y en ese lugar Moisés recibe los mandamientos, las instrucciones de cómo el pueblo iba a gobernarse y a vivir en una línea de ética que Dios estaba planteándoles. Es ahí el caso a donde Moisés va a escribir, primeramente escribe el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 libros que tenemos en la Biblia, lo que le llamamos nosotros Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros fueron escritos durante el desierto, el deambular por el desierto. Pero ¿qué tenemos aquí? Entendemos que en este deambular por el desierto, los israelitas, muchos no conocieron lo que se expresó en el Sinaí, porque los padres, los que salieron de Egipto, ellos sí habían escuchado los mandamientos de Dios, pero no los hijos. Entonces fue necesario que Moisés escribiera estos textos. Escribió el Génesis, que es el mensaje sobre la creación. El Éxodo es como su diario, el diario de Moisés. También escribe, ¿qué escribe Moisés? Escribe el libro de Levíticos, las instrucciones que Dios manda para la santificación del pueblo de Israel. Escribe el libro de Números, que este libro nos va a hablar acerca precisamente del deambular por el desierto, cómo murieron muchos israelitas, pero cómo se salvaron también. El Deuteronomio va a ser la repetición de la segunda ley, es decir, de los mandamientos, cuando la nueva generación no sabía, porque nacieron después del Sinaí. Bien, hasta aquí entendemos como un contexto histórico
de lo que sucedió en esta época. Pero vamos a hablar un poquito ahora sobre el tiempo de Alejandro Magno. Estamos hablando alrededor del año 300 antes de Cristo. Viene Alejandro Magno y empieza a conquistar muchísimos territorios, desde Egipto hasta la India. Imagínense tantas provincias y ciudades que conquistó Alejandro Magno, trayendo una influencia griega, una influencia helénica, tanto que los judíos israelitas que salieron de su cautiverio después de Babilonia, ya no regresaron a Jerusalén, sino que se fueron a otras partes de otras provincias, y a estos israelitas se les llamó los israelitas de la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Significa dispersión. Ya estaban dispersos muchos israelitas en otras partes del mundo y la influencia griega los había alcanzado. Entonces hablaban en griego también, no solamente hebreo, sino en griego. Moisés escribió el Pentateuco en hebreo, pero en ese entonces ya era necesario, el griego era como el idioma oficial. Como hoy el inglés es un idioma ya muy oficial para muchos casos y muchos países, ¿no? Es obligatorio casi. Bien, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que con la influencia griega hubo necesidad de traducir la Biblia, lo que escribió Moisés. Aquí le voy a platicar algo. Mire, aquí tengo, por ejemplo, lo que es la Biblia hebrea, lo que es la Biblia Tanaj, que fue escrito en hebreo, pero que hubo necesidad de qué? De traducirlo al idioma griego, porque ya habían muchos hablantes del idioma griego. Entonces, en el año 200 aproximadamente surge, y le voy a contar esto, ¿qué surge en el año 200? Eh, lo que se le llama la traducción de la Septuaginta. Aproximadamente en el año 200, el faraón Ptolomeo II, Filadelfo, 285 aproximadamente, un gran amante del conocimiento y fundador de la célebre Biblioteca de Alejandría, pidió que se tradujera la Biblia. Él pidió que se tradujera la Biblia, primeramente lo que le llaman los judíos la ley judaica, que es la Torá, que son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y entonces iba a traducir la Biblia del texto en hebreo al griego. Esta traducción, este hombre pide que el sumo sacerdote Eleazar envíe de Jerusalén a 72, fíjese, 72 sabios, conocedores de las escrituras, por supuesto, y del idioma hebreo, para traducirlo al griego. Iba a seleccionar entonces Eleazar, el sumo sacerdote, 6 de cada tribu para que fueran a traducir estas escrituras. Lo tradujeron en un aproximado de 72 horas, 70 horas, y es de allí donde toma el nombre este libro que se llama la Septuaginta. Esta Biblia, que primero fueron los 5 libros, porque la Torá, se llamó la Septuaginta. Septuaginta viene del término 70, pero no porque fue escrito en el año 70, sino porque fue escrita por 70 sabios. Esta Biblia griega ya estaba escrita aproximadamente en el año 280, aproximadamente antes de Cristo, y que, por supuesto, que si ya estaba en circulación desde ese entonces, Jesús tuvo conocimiento, nuestro Señor Jesucristo tuvo conocimiento de esta Biblia, ¿ok? Ya en versión griega. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque estos sabios, estos hombres que tradujeron la Biblia del idioma hebreo al griego, van a modificarle el nombre incluso de los libros que originalmente tenían en el idioma hebreo cada libro del Pentateuco o de la Torá. Es decir, el libro del Génesis no se llamaba Génesis.
el libro de Éxodo no se llamaba Génesis, Números no se llamaba Números, o Deuteronomio tampoco. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se llamaban estos libros? Vamos a ver que la influencia griega eh, se hizo, se popularizó, incluso el idioma, los filósofos. Fue la época de los filósofos en Grecia también, a donde pues, todo el mundo quería conocer, quería leer, quería instruirse, y el idioma básico pues era el griego, ¿no? Por eso de allí esta Biblia se va a componer en ese tiempo para los lectores. Y fíjese que de la Biblia Septuaginta se han agarrado la mayoría de editores bíblicos para traducir ahora del griego al español. Tenemos muchas Biblias que están fundamentadas de la Biblia Septuaginta, del griego, para traducirlo al español, al inglés, portugués, etcétera. O sea, tenemos una diversidad de Biblias en el día de hoy, pero que tienen como base para traducir del griego al hebreo. Bien, aquí les estoy entonces comentando como una base introductoria a nuestro tema. Pero no sin antes, vamos a ir a un corte comercial y volvemos enseguida. No se lo pierdan. Bien, pues como les mencionaba antes del corte comercial, les acabo de dar un contexto histórico sobre nuestro tema, el tema de hoy, que se llama Un mensaje oculto. Les comentaba entonces que con la influencia helénica, después de tantos años, la Biblia fue traducida en muchísimos idiomas, ¿verdad? Y como base fundamental, pues se tiene la Biblia Septuaginta, la versión en griego, para poder traducir las demás versiones. Pero el tema de hoy es porque en los nombres de los libros originalmente no eran los que hoy tenemos en nuestra Biblia al español. Por ejemplo, hoy tenemos el libro de Génesis. Antes no se llamaba Génesis. ¿Verdad? ¿Qué significa Génesis? Génesis en griego, es una palabra griega, significa comienzo. ¿Qué es lo que significa Génesis o también genética? Eh, Éxodo, por ejemplo, significa salida, ¿verdad? Y los que tradujeron, estos 70 sabios que tradujeron la Biblia, dijeron, pues, ¿cómo le vamos a poner por nombre a este libro? No, pues le pongamos por nombre Éxodo, porque Éxodo aquí, este libro nos habla de la salida de Israel de su cautiverio egipcio. Y bueno, y así le pusieron por nombre, ¿no? Luego dijeron, ¿y este libro cómo le vamos a llamar? No, pues dijeron, el contenido de este libro trata de los levitas, trata de los sacerdotes, las ofrendas, los sacrificios, todo esto. Ah, pues le vamos a poner por nombre Levítico, ¿no? El libro de Números, dijeron, ah, pues es que aquí en este libro se habla de dos censos, así como se recuerda cuando Israel fue censado, este, por lo general, ahí se planteó, en Éxodo se planteó censar al pueblo para saber cuántos israelitas eran. Así como cuando a usted le tocan la puerta y llegan personas de INEGI diciéndole cuántos viven acá y le piden sus datos, ¿no? Así eran los censos que nos habla el libro de Números. Y entonces ellos dijeron, pues le vamos a poner por nombre Números a este libro, porque Moisés sacó números. Uy, qué creatividad, ¿no? Pero bueno, el libro de Deuteronomio. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Porque los griegos, esta traducción Septuaginta, que es donde recibimos estos nombres de estos libros, ¿por qué le pusieron Deuteronomio? En griego, la palabra Deuteronomio viene de dos palabras. La primera es Deuterón, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Entonces, Deuteronomio
Significa la segunda ley. ¿Y por qué se llama significa segunda ley? ¿Y por qué le pusieron así por nombre? Estos 70 sabios, les voy a explicar. Le pusieron por nombre así porque se repitió los mandamientos. Como ya le decía antes del corte comercial, les mencionaba que eh, los israelitas que salieron de su cautiverio egipcio y estuvieron deambulando por el desierto, los mayores de edad murieron, en esos 40 años murieron. Pero la nueva generación, los que nacieron, salieron pequeños y los que nacieron en el desierto, ellos no les tocó escuchar los preceptos del monte Sinai. Por lo tanto, Moisés dijo que es necesario que vuelvan a escuchar los mandamientos. Y es ahí en Deuteronomio donde se repite de nuevo los 10 mandamientos, por ejemplo. Y por eso los 70 sabios dijeron, vamos a ponerle por nombre segunda ley a este libro. Bien, y así quedó, y así nosotros hemos recibido la Biblia con esos nombres, pero en la Biblia hebraica no aparecen así los nombres. En la Biblia hebrea no así son sus nombres. Y entonces, ¿cómo son los nombres en esta Biblia? Bueno, en las Biblias hebreas, hoy vamos a aprenderlo, ¿verdad? ¿Qué le parece? Y no solamente vamos a aprender los nombres, sino también vamos a aprender el significado que hay en cada uno de estos nombres que corresponden originalmente al Pentateuco o a la Torah. Pero quiero compartirle ahora mismo para que usted pueda comprender un poquito más amplio lo que estoy diciendo, unas diapositivas y se los voy a ir explicando una a una. Vamos a ver entonces que Moisés va a escribir la Torá, va a escribir el Pentateuco, ¿ok? Los 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia, pero que sus nombres, fíjese, no son como los que nosotros conocemos. Entonces vamos a ver qué significa esto que le estoy platicando ahorita. Por eso ahorita le voy a compartirle las diapositivas que tenemos ya en pantalla. Entonces el tema de hoy se llama un mensaje oculto. Pero vamos a ver entonces. El nombre del primer libro que tenemos en la Biblia, que en nuestra Biblia comúnmente lo conocemos como el Génesis. Exactamente, el Génesis. En la Biblia hebrea se llama Bereshit. Es el nombre que recibe este libro, Bereshit. ¿Y qué significa Bereshit? Significa en el principio. Es decir, que la Biblia hebrea eh, recibe el nombre, este libro recibe el nombre por cómo comienza el versículo. El versículo 1 del capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice el versículo 1, ¿no? Y la palabra el principio o en el principio se dice en hebreo Bereshit. Ahí le estoy poniendo en pantalla las letras hebreas o la palabra hebrea de Bereshit. ¿Ok? ¿Qué significa en el principio? Pero ojo porque usted me va a apoyar en ir descubriendo el mensaje oculto que está en los nombres de estos libros. Vamos entonces con el segundo. El segundo libro en nuestra Biblia hebrea, ¿cuál es? Éxodo, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué significa o cómo se llama en la Biblia hebrea este libro. Bien, aquí vamos a ver que tenemos Bereshit. En el idioma hebreo dice Bereshit bara Elohim Shamaim be'et Aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dice Bereshit. Usted mira cómo inicia el versículo 1 con la palabra Bereshit. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver el libro segundo, que es Éxodo, y vamos a encontrar que el libro de Éxodo
Su nombre en la Biblia hebraica no es Éxodo. ¿Cómo se llama? Shemot. Es el nombre que corresponde a este libro. No se llama Éxodo, entonces, ¿cómo se llama? Se llama Shemot. ¿Qué significa Shemot? Significa nombres. Está en plural. En singular es Shem, significa nombre, pero en plural se dice Shemot, nombres, ¿ok? Y mire cómo aparece Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Eso es lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Entonces, Shemot significa los nombres, o nombres en plural. Entonces, entendemos que el libro de Éxodo, aparentemente Éxodo, nosotros lo tenemos como Éxodo, pero su nombre es Shemot. ¿Y de dónde toma su nombre Shemot? Lo toma porque así comienza el versículo 1 del capítulo 1. Estos son los nombres, Shemot. Vamos a verlo cómo está escrito en la fonética hebrea. Shemot aparece así, ¿ok? Be'eleach Shemot Bnei Israel El Habaim y Mizraim Het Jacob Ish Ubeito Bau. ¿Ok? Así aparece en hebreo. Be'elach Shemot. Shemot. Estos son los nombres. ¿Ok? Lo que quiere decir. Así aparece en el libro de Éxodo. ¿Ok? Entonces, así es el nombre. Pero ponga atención entonces, ¿qué significa? Shemot significa los nombres. Vamos a ver ahorita el siguiente libro. Esto es el libro de Levítico. En nuestra Biblia, Levítico, pero esa es la palabra griega, pero en hebreo, ¿cómo se llama? Se llama Vayikra. Es el nombre que recibe este libro, Vayikra. ¿Y qué significa Vayikra? Significa llamó, llamó, es lo que significa. Dice el libro de Levítico 1:1, dice, llamó Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿cómo inicia el versículo 1 del capítulo 1 de Levítico? Inicia diciendo, llamó. Es la palabra Vayikra. Es ahí donde recibe el nombre este libro. Bien, vamos a ver cómo está en la fonética hebrea. Dice, Vayikra el Moshe, Vayadeber, Adonai, Eleb, Me, Ogel, Moed, Lemor. Así aparece en el texto hebreo. Y llamó el Eterno a Moisés. ¿Ok? Entonces, el significado del nombre es llamó. Vamos a ver ahora el cuarto libro, que para nosotros es el libro de números, que no corresponde tanto. No sé si usted se había preguntado antes, ¿por qué este libro se llama números? Ya le expliqué por qué. Porque hicieron dos censos, ¿verdad? Pero esos censos no tenían un sentido como tal que el libro se llame números, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo aparece en el texto hebreo. Ese número, ese libro que se llama Números, en realidad su nombre original es, así es, Bemidbar. Es el nombre correcto, Bemidbar. ¿Qué significa Bemidbar? Significa en el desierto. Así es, en el desierto. No es el significado del nombre. Dice Números 1:1, dice, habló Adonai a Moisés en el desierto. Ahí aparece la palabra Bemidbar, que significa en el desierto. ¿Ok? Entonces, de ahí recibe el nombre este libro. Pues usted no sabía, ahora está conociendo. Pero ponga atención porque usted me va a ayudar a descubrir el mensaje oculto en este día. Bien, vamos a ver la fonética hebrea de esta palabra Bemidbar, o este de versículo. Dice ahí, vaya de haber Adonai el Moshe Bemidbar Sinai. Ahí aparece la palabra Bemidbar, ¿ok? Y habló el Eterno a Moisés en el desierto del Sinaí, ¿ok? Entonces ahí aparece la palabra Bemidbar.
Es el nombre que recibe este libro. Entonces tiene más coherencia que solamente decir se llama números. No, no se llama números, se llama Bemidbar, que traducido es en el desierto. Bueno, vamos a ver ahora el quinto libro, que para nosotros es Deuteronomio. Les expliqué segunda ley, pero ahora, ¿qué significa o cómo se llama este libro en la Biblia hebraica? Su nombre es, así como está en pantalla, Devarim. Es el nombre que recibe este libro. Devarim, que la palabra Devarim significa palabras. Es su significado. En singular se dice Dabar, que significa palabra, Dabar. Pero si lo hacemos en plural, es Devarim, palabras. ¿Y cómo inicia Deuteronomio 1:1? Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. ¿Ok? Es entonces, estas son las palabras de Barim. Es el nombre que recibe este libro. Pero bueno, si de aquí ponemos atención, y creo que ya usted me está apoyando, para discernir dónde está el mensaje oculto se encuentra en el significado de las palabras y cuando las unimos, fíjese qué sucede. Vamos a ver aquí la fonética de Barim. De Barim es el Ha de Barim, Ashe Diber Moshe. ¿Ok? Aquí dice, estas son las palabras que habló Moisés. ¿Ok? Pero vamos entonces ahorita a discernir qué frase o qué oración surge de estas palabras cuando las unimos. Miren, la tenemos aquí en hebreo. En hebreo, juntas estas palabras, dice, Bereshit Shemo Vayikra Bemidbar de Barim. No sé si usted lo puede repetir conmigo o lo puede leer ahí en pantalla. Bereshit Shemot Vayikra Bemidbar de Barim. Usted ya está hablando hebreo ahorita, ¿ok? ¿Y qué estamos diciendo en esta frase larga que tenemos ahorita junta? ¿Sabe qué está diciendo usted? Esto, miren. Este es el mensaje oculto que está. En el principio, por sus nombres, los llamó estando en el desierto para decirle qué? Estas palabras. En el principio, Bereshit, ¿ok? Por sus nombres, Shemot. Los llamó Vayikram, estando en el desierto, Bemidbar, para decirles estas palabras de Barim. No sé si ya usted encontró por ahí el mensaje oculto que estamos hablando ahorita. Pero ¿qué palabras? Aquí que nos queda la gran pregunta. En el principio por su nombre los llamó, estando en el desierto, para decirles estas palabras. ¿Qué palabras? Aquí hay un interrogante. ¿Qué palabras? Y mire cómo es el libro que sigue después de Deuteronomio, se llama Josué. Pero en hebreo, Josué es Yehoshua. Y Yehoshua, ¿qué significa? Dios es salvación. Por lo tanto, fíjese, por lo tanto, si unimos todo, diría, en el principio por sus nombres los llamó, estando en el desierto, para decirles estas palabras. ¿Qué palabras? Dios es salvación. Dios es salvación. Bien, hasta aquí quiero que vayamos a un corte comercial y volvemos. No se lo pierda porque lo que viene a continuación también está muy interesante. Bien, pues estamos de regreso de los cortes comerciales a su programa La Verdad de Dios Revelada. Y bueno, como ya les mencionábamos entonces, cómo está el mensaje oculto en los nombres de los libros del Pentateuco o de la Torá en el idioma hebreo. Curiosamente, usted si quisiera unir una frase o una oración en los libros en el idioma griego, como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no se puede unir, no hay una unidad coherente
para unir una frase como tal. Pero sí sucede en el idioma hebreo. Y es que en el hebreo es parte del uso rabínico también hacer esto, lo que le estoy mencionando. Los rabinos podemos hacer estas uniones en el idioma hebreo, porque es válido, de unir frases, palabras, para sacar un mensaje. Y aquí hay un mensaje oculto que estamos ahora mismo descubriendo, usted y yo. El mensaje oculto es que en los nombres de los libros de la Torá o del Pentateuco hay un mensaje escondido. ¿Cuál es el mensaje que ya encontramos, que le mencioné antes de ir a los comerciales? Era, en el principio, por sus nombres los llamó, estando en el desierto para decirles estas palabras. ¿Qué palabras? El siguiente libro que aparece después de Deuteronomio es Josué. Y Josué en hebreo se dice Yehoshua. Y la palabra Yehoshua, fíjese que curiosamente significa Dios es salvación. Así como me oye, Yehoshua significa Dios es salvación. Y es que la palabra Yehoshua es una palabra compuesta por dos palabras en hebreo. La primera es Yeho, que de ahí viene la palabra, es eh, un abreviado del nombre sagrado de Dios. O la palabra Yah es un abreviado del nombre sagrado de Dios. En algún momento en los Salmos, usted podrá leer donde de pronto hay una palabra que dice Yah. ¿Ok? Esa palabra Yah es lo mismo que Yeho. ¿Ok? Esa palabra Yeho es el nombre sagrado de Dios, el nombre impronunciable, pero ahí tiene que ver el concepto Dios. Y también la otra palabra es Shua. En hebreo, la palabra Shua viene de la raíz Yasha, así como me oye. Shua viene de la raíz de la palabra en hebreo Yasha. Y Yasha significa salvación. Es lo que significa esa palabra Yasha o Shua. Entonces, Yehoshua, estamos diciendo Dios es salvación. Es lo que significa. Dios es salvación. Entonces, unimos todas las letras, todos los nombres de los 5 libros con el sexto, que es el libro de Josué, entonces nos da este resultado de un nombre oculto. Hay un mensaje oculto, y mire, este mensaje oculto lo logramos entender desde los nombres de estos 5 libros o 6 libros de la Biblia, sin ni siquiera abrir la Biblia. Hoy no abrimos Biblia, hoy solamente nos dimos cuenta que en los nombres originales de estos libros, en la Biblia hebraica, hay un mensaje oculto. ¿Cuál es el mensaje oculto? Dios es salvación. Y bueno, acordémonos que desde el comienzo Dios tiene un plan maravilloso. El plan que Dios previó y Dios ya tenía en mente. Incluso, déjeme decirle, antes que el hombre pecara, antes que el ser humano se rebelara contra el eterno Dios, Dios ya tenía un plan magnífico. Como decimos, tenía un as debajo de la manga. Dios ya lo sabía todo. Dios ya sabía que Adán y su esposa iban a fallar. Dios ya sabía que Noé y su familia iba a fallar. Dios ya sabía que Abraham, que Lot, Dios ya sabía que Jacob, que los patriarcas, que Moisés incluso. Dios ya sabía que David, Saúl, si hablamos de quién, de Jonás, Dios ya sabía que toda la humanidad en su momento iba a fallar. Dios ya lo sabía. Por eso Dios ya tenía un plan oculto, una restauración, una salvación a través de una persona.
Sí. ¿Y sabe de qué me estoy refiriendo? Por supuesto, me estoy refiriendo de la persona que se llama Yeshua. No es el nombre griego, porque usted conoce el nombre griego, el nombre Jesús. En griego, Yeseus o Jesús, en griego se dice Jesús, pero en su idioma original es Yeshua. Acordémonos, el ángel cuando le habla a María, cuando está embarazada María, antes de dar a luz, el ángel le dice, y su nombre le pondrás por nombre Yeshua. Es el nombre que recibe, no le va a decir Jesús, porque el ángel no le habló a María en griego. El ángel le habló a María en hebreo porque María era hebrea, el idioma que en ese momento se hablaba era el hebreo también, y ese es el nombre que recibió nuestro Señor Jesucristo. Su nombre verdadero se dice Yeshua. Ahora déjeme decirle que Yeshua comparten la misma palabra que Yehoshua. ¿Cómo lo ve? Yehoshua comparte, es la misma palabra, pero dicho de dos formas, para que usted me entienda. Yehoshua es una forma, Yeshua es otra forma. Jesús. En pocas palabras, lo que está diciendo, el mensaje oculto, hermoso, maravilloso que hoy le quiero compartir a usted y que usted me ayudó a descubrirlo juntos, es que en el principio por sus nombres los llamó estando en el desierto para decirles estas palabras. ¿Qué palabras? Yehoshua o Yeshua. Dios es salvación. Y es que no vamos a encontrar salvación por ningún otro lado más que solamente y únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era el plan magnífico de Dios. Como le decía, Dios ya tenía un plan. A Dios no se le podía esconder nada. Por lo tanto, cuando el hombre pecó, Dios ya lo sabía, ¿verdad? Cuando usted ha pecado, Dios ya lo sabe, aunque nos querramos esconder, ¿sí o no? Aunque el ser humano se esconda en lo más oscuro y que nadie lo pueda ver y apague todo y se encierre, ahí está Dios viendo. Él es el único que nos está observando y no se puede usted esconder por ningún lado, aunque usted quiera esconderse, el único que lo está viendo es el Dios eterno, porque el Dios eterno está en todas partes. Así es. Y entonces ya tenía Dios un plan maravilloso, es decir, al final de los tiempos voy a mandar mi salvación. ¿A quién mandó? A Yeshua. Entonces, ese mensaje oculto tiene un cumplimiento profético, así como me oye. El mensaje oculto hay un cumplimiento profético, que en los postreros tiempos Dios iba a salvar a la humanidad a través de quién? De Yeshua. ¿Coincidencia? ¿Será que es casualidad? No, no existen las coincidencias, pero sí existen las diosidencias. Es decir, que Dios ya lo había planeado mandar su salvación al final. Y es lo que nos está diciendo la Torá. La Torá misma nos está diciendo, Dios es salvación, el único, no hay otro. Usted no puede buscar la salvación a través de ningún objeto, en ninguna persona, en ninguna deidad que no sea el único y bendecido Dios eterno. ¿A través de quién? Como ya le dije, a través de su salvación, Yeshua. Yeshua es su nombre. Entonces, fíjese qué maravilloso, porque aquí nos lleva a conocer un poco más el Evangelio. El Evangelio que se nos ha anunciado, el Evangelio, las buenas nuevas. Hoy le traigo a usted una buena noticia. Hace 2000 años atrás vino la salvación de Dios. Vino encarnada en una persona que se llamó Yeshua, o como usted lo conoce, Jesús, o Jesucristo, o Cristo, como usted lo conoce.
Esta persona dio su vida por usted. ¿Ok? Vino, murió en el madero, fue un martirio. Él murió por cada uno de aquellos que habían pecado, que estaban pecando y que iban a pecar. En esos estamos nosotros contados también. Y Jesucristo, sin conocerle, él dio su vida por cada uno. Por eso ese tema se vuelve un tema hermosísimo, porque entendemos que desde el comienzo de la Biblia nos está diciendo que iba a venir la salvación. Y la salvación sí vino hace 2000 años. Y no es que ya se perdió. Esa salvación sigue estando vigente hasta el día de hoy.